Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Laura Zuluaga, soy colombiana, emprendedora, hace más de 18 años, trabajo en el mundo de la tecnología. Y, ¿por qué no pasa? Ok. Y hoy me invitaron aquí para hablarles a ustedes sobre la tecnología y la sostenibilidad. Algunos se preguntarán cómo se come eso, cómo se interioriza eso. Y esto tiene mucho de lo que es mental y mucho de lo que es físico y mucho de lo que es espiritual. Cuando los invité a esta charla, les advertí que aquí no se iban a quedar sentados. Cuando los invité a esta charla, les dije que aquí iban a tener una experiencia diferente a una charla normal. Así que vamos a arrancar por ahí. Los quiero invitar a todos. Hola. Ya. A que por favor se pongan de pie y vamos a hacer un ejercicio de conexión con nosotros, con el compañero y con el espacio. Lo primero que les voy a invitar es a que reconozcan esta maquinita como el principal vehículo en el que viajamos todos. De ahí, entonces, quiero que por favor abran un poquito sus piernas, suelten sus brazos, relajen la cabeza. Estar aquí, presentes. Lo siguiente que les voy a invitar, y este es un tip para la vida, es hacer algo que cambia la vida de ustedes y de las personas que estén a su alrededor. ¿Y saben qué es? Los quiero ver a todos regalándome una gran sonrisa, porque la sonrisa es la primera entrada a la felicidad, a la alegría, a la conexión con el otro. Y esa sonrisa se la vamos a regalar a los vecinos. Esa puertica, esa entrada de este cuerpo en esa sonrisa, ahora sí nos va a permitir entender de qué les voy a hablar, porque les voy a hablar cosas raras de pronto. Así que bienvenidos a este espacio, gracias por invitarme, gracias por abrirse a conocer quizás algo diferente dentro de lo que ha sido normalmente hablar de emprendimiento, hablar normalmente de tecnología y hablar normalmente de sostenibilidad. Ahora sí, con esa misma sonrisa que espero que recuerden y que tengan en cuenta que de aquí, cuando se vayan de acá y salgan a la calle y se enfrenten con el señor Gruñón que está ahí enfrente y le hagan, se acuerden de mí y vean el efecto tan diferente que tiene hacerle así a alguien. Cambia todo. Así que bienvenidos, ahora sí pueden sentarse, pero prepárense porque se van a parar muchas veces, entonces... Bueno, para empezar les quiero hablar un poquito de mí. Como les digo, yo soy Laura Zuluaga, soy colombiana, soy CEO de Crear Digital. Crear Digital es una compañía pensada en desarrollar servicios de software y desarrollo y diseño gráfico con una estrategia un poco disruptiva, porque yo digo que hacemos negocios al revés. Primero nos ocupamos por entender que sí le gusta hacer a las personas, para qué usted es bueno, para qué usted es bueno, y lo conectamos con clientes que estén dispuestos a pagar ese espacio-tiempo que usted va a entregar con una sonrisa en su cara para hacer su servicio de la mejor manera posible. Adicionalmente, soy cofundadora de una startup que se llama Valopes. Y Valopes es una startup que permite hacer todo el tema de medición en estrategias de sostenibilidad. Cuánto aire, cuánto oxígeno, cuánto estamos contaminando. Realmente yo digo que si bien acá hay muchos padres, me imagino, preocupados o ocupados en este momento por garantizarle a sus hijos un gran estudio, pensando en una gran universidad, en que el día de mañana tengan los recursos para poder ser grandes personas, pero ¿cuántos estamos ocupados en cuidar realmente el planeta?
¿Cuántos estamos realmente entendiendo que esto no es una responsabilidad del gobierno ni es una responsabilidad de las empresas? Es una responsabilidad de cada uno en esa sillita, en esos zapatos en donde vino hoy acá a esta charla a hacer una transformación. Y que de nada sirve pensar en dejarles a los niños colegios costosos, universidades, wow, si al final no les estamos dejando recursos con los cuales puedan construir un futuro. Desde ahí, entonces, empecemos esta charla. ¿En qué momento estamos viviendo? Estamos viviendo en el momento que quizás como seres humanos nos hemos enfrentado a tener la mayor cantidad de tecnología. Yo creo que, ¿cuántos de acá se vinieron sin celular de su casa? Ninguno, ¿verdad? No podemos desconectarnos ya de nuestros aparatos ni siquiera por un día. Algunas personas inclusive no pueden hacerlo por unos minutos. Cada vez estamos más saturados, llenos de más herramientas, más posibilidades, inteligencia artificial, más acceso, ¿no? Yo venía muy preocupada ahorita que venía porque no hice el roaming de mi celular y me he dado cuenta que no he tenido problema porque me he conectado de todas partes. Ya el acceso a la conexión es algo que está abierto para todos, ya no es un tema ni estratificado, ya ni siquiera depende que tengas un buen device o no, porque ya hoy en día todos los devices nos permiten esas conexiones. Cada vez estamos hablando más de innovar. ¿Y qué es innovar? Innovar es transformar, crear, pero cada vez que transformamos hoy, estamos transformando desde la conectividad. Tenemos cada vez más plataformas, más automatizaciones. ¿Cuántos, me imagino, de acá dentro de sus emprendimientos y sus empresas cada vez están pensando más en cómo optimizar procesos internos a través del uso de la tecnología? Pero la pregunta es, ¿para qué estamos creando tecnología? ¿Cuál es el objetivo de crear tecnología? El objetivo de tecnología es desconectarnos de nuestra propia humanidad. El objetivo de la tecnología es incrementar el consumo de recursos que sabemos que se están agotando. ¿Para qué estamos creando tecnología? ¿Quién se ha preguntado esto alguna vez? Alce la mano. ¿Para qué crees que creamos tecnología? Ok, les pregunto, comodidad, ¿y por qué no te viniste sin celular? ¿Por qué no viniste sin celular si querías estar cómoda? ¿Sí? ¿Tú? Facilitar tareas. Para hacerlo más rápido. Ok. ¿Y no será que al mismo tiempo hacerlo más rápido, hacer más fácil la tarea nos está hipersaturando de hacer cosas? Exactamente. Exactamente, para allá vamos. Exactamente, cada vez creamos más tecnología, más innovación, más herramientas, pero es como si creáramos un monstruo que viene para acá y nos pone a nosotros acá. Cada vez nos disminuimos más como humanos, como personas, somos los creadores de algo que nos está apagando a nosotros. Entonces, ¿qué es la innovación? ¿Qué necesita la innovación para poder ser una innovación que realmente genere un efecto positivo dentro de lo que estamos creando? Y de la única manera en la que podemos transformar la innovación tiene que ver con la diversidad. Diversidad de pensamiento, diversidad en los equipos de trabajo, diversidad al momento de crear, pensar y proyectar procesos y proyectos en donde tengamos en cuenta, como digo yo, primero, señores, a las mujeres, segundo, a los animales, tercero, a todos los otros nutrientes, minerales que hacen parte de que podamos tener vida. Porque justamente lo que tenemos que empezar a entender es que finalmente las empresas, las organizaciones son las personas que están ahí liderándolas. ¿Y cómo están esas personas hoy liderando las compañías? Llenos de, tengo que usar la mejor inteligencia artificial, tengo que aplicar la mejor plataforma, tengo que integrar el nuevo sistema. ¿Cómo se está sintiendo esa persona dentro de una organización que es la que está transformando?
Entonces, ¿por qué es importante que en estas conversaciones hablemos de la equidad de género? ¿Por qué es importante que empecemos a entender que la responsabilidad de la co-creación de un futuro, de la creación de nuevos proyectos y nuevas empresas, realmente tiene que ver mucho con equipos diversos, con la posibilidad de que hayan opiniones distintas, versiones diferentes de hacer las cosas y no desde la imposición de simplemente un liderazgo autónomo, sino la conversión de varios pensamientos críticos de diferentes miradas para llegar a resultados diferentes. Y aquí les quiero hablar de algo que vengo estudiando hace muchos años que se llama la inteligencia vincular, la inteligencia colectiva. Resulta que este cuerpo está liderado no solamente por un cuerpo físico, por un cuerpo mental, un cuerpo espiritual. Y resulta que para que podamos ser seres en balance, debemos tener esos cuerpos en equilibrio y en armonía. Y estas son conversaciones que pocas veces se tienen al interior de las organizaciones. Las organizaciones tradicionales simplemente están orientadas al resultado, al logro, al número, al objetivo. Y ni les hablo lo que es ser emprendedor. Cuando sos emprendedor y te ves ante el reto de salir a buscar financiación, de hacer que tu proyecto funcione bien, pero además de mantener a tus equipos conectados y enchufados con lo que vayas a hacer y mantenerte a ti mismo en pie, ¿no? Entonces, si empezamos a reconocer dentro de las conversaciones que tengamos al interior de cada una de las organizaciones que ustedes representan, inclusive esto se aplica no solamente para las empresas, esto aplica para sus familias, esto aplica para cada uno de sus vidas, es cómo podemos comprender, primero, quiénes somos. ¿Cuántos de ustedes acá, por ejemplo, saben, es tan sencillo y tan grande como lo podamos ver, ¿no? Entonces, algo tan sencillo, por ejemplo, ¿qué alimentos te caen bien a ti? Hemos perdido la sensibilidad inclusive de poder alimentarnos y saber qué nos cae bien, qué no nos cae bien. Hemos perdido la sensibilidad de, por ejemplo, reconocer que también somos un cuerpo astral. Entonces, de entender de alguna manera qué signo zodiacal sos. Y aunque pareciera algo muy loco, no lo es. Hay personalidades y hay formas y hay condiciones de las personas que si conocemos en los equipos de trabajo, que si entrelazamos para poder hacer buenas diversidad de pensamiento, hay que conocer. No es lo mismo ser una mujer acá en Chile de tantos años y tener una experiencia humana en un entorno a ser una mujer colombiana de 42 años y tener una experiencia en un entorno completamente distinto. Por más de que seamos la misma mujer en unas condiciones socioeconómicas parecidas, cada una ha tenido experiencias diferentes. Si en los equipos de trabajo, y aquí hay algo muy importante que siempre menciono y es, perdón chicas, voy a decirles algo que no les va a gustar, pero también puede ser que a los hombres no sé cómo lo van a interpretar. Yo siento que las mujeres hemos hecho una gran estupidez. Este tema de querer igualarnos a ustedes, este tema de querer venir a competir con los hombres, no tiene sentido. Está en contra de lo que es justamente la inteligencia vincular. La inteligencia vincular reconoce una naturaleza, un instinto, unas formas de ser humano en las que no podemos transgredir nosotras mismas. Por el contrario, mi invitación es a volvernos más femeninas, más intuitivas, más sexys, más querendonas. Porque ahí sí los lideramos. ¿Para qué sirven ellos? Vea, señor, constrúyame algo allá. El señor, papá. Vea, señor, pero es que taló 50 árboles. Atravesó una cantidad dañó al río. Vea, y no ha tenido en cuenta a las mujeres de su equipo. ¿Qué hacemos nosotros? Si trabajamos en equipo y nos trabajamos en cómo ser coequiperos, no es de la mujer en contra del hombre, el hombre peleando con la mujer, nosotros apagándolos a ellos, porque eso es lo que estamos haciendo, apagándolos, desvalidándolos, quitándoles ese empoderamiento. Es todo lo contrario.
vaya por favor, constrúyame el edificio más bacano que pueda, ahorre todo lo que pueda para que lo podamos hacer bien, planéelo bien, señor, pero venga, yo lo acompaño. No tenemos que talar el árbol, quizás lo podemos hacer por aquí. También quizás podamos incluir más ingenieras en el equipo que nos ayuden a revisar cómo esta estructura que usted tiene pensada de pronto aliviane una cantidad de cosas que usted ni siquiera había visto. Adicionalmente, vea, tenemos todos estos animalitos aquí, veamos cómo los ponemos en su lugar. Entonces, desde ese lugar, las conversaciones, las prácticas corporativas tienen un cambio. Y es desde el reconocimiento per se de que sí somos diferentes, tenemos formas diferentes de pensar y tenemos diferentes formas de actuar. Los hombres son de resultados, ellos son lineales, ellos son espectaculares porque justamente tenemos la tecnología que tenemos hoy, tenemos el avance que tenemos hoy gracias a lo que ellos han hecho. Ahora, nosotras nos perdimos un poquito en el camino, estamos volviendo a incorporándolos a él. No es peleando con ellos ni comparándonos con ellos, sino al contrario, es mostrándoles a ellos cómo nosotros podemos ser sus mejores coequiperas. Cómo ellos, sabiendo que tienen una mujer a su lado, incluso se sienten más seguros de sí mismos. Porque ellos necesitan de ese cariño, ese acompañamiento, esa feminidad, ese pegantico que tenemos nosotras. Entonces, la diversidad y la inteligencia vincular tiene que ver con todos estos elementos, en donde realmente entendamos que tener una persona en tu equipo de trabajo requiere conocer a esa persona, saber quién es esa persona, qué dificultades está atravesando esa persona. Aunque parezca bobo, conocer el signo zodiacal de esa persona es una gran herramienta de liderazgo. Entender el contexto de cada una de las personas de los equipos, a los líderes, nos permiten tener una mirada mucho más amplia de cómo hacer para que esas personas realmente puedan cumplir los objetivos que queremos y necesitamos para nuestras organizaciones. De lo contrario, seguimos haciendo lo mismo, en un pensamiento lineal, un pensamiento que simplemente va sobre objetivos y no incorpora toda la totalidad de cómo lograr un proceso sostenible. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia vincular, hay que hablar de varios conceptos que siento que la misma tecnología nos ha desvinculado, nos ha quitado del camino. Por ejemplo, escuchar. Pocas veces tenemos la posibilidad hoy en día de realmente sentarnos a escuchar a las personas, tener conversaciones profundas con las personas, entender qué está pasando por la cabeza de esas personas para poder entender cómo puedo operar, porque las personas no son máquinas. Entonces, si yo sé que tú amaneciste triste, pues yo voy a ser condevolente contigo hoy y voy a apoyarte en tu tristeza de ese momento. Y tú, ese día que pasaste un mal día y que tuviste ese equipo de trabajo que te acompañó y te cuidó, al otro día te va a motivar para que tú llegues no triste, sino con una sonrisa y que seas tú la que quizás apoya a ese otro que hoy llegó bravo. Porque así somos. Somos máquinas que sentimos, sensibilizamos, estamos conectados con todo lo que nos llegue del exterior. Inclusive tenemos hoy un pensamiento global que nos está afectando a todos y que hace más difícil las cosas. Porque estamos enfrentados a un mundo hiperconectado que, aparte de estar hiperconectado, constantemente nos está bombardeando con negatividad. ¿O no? Hablemos de la empatía. ¿Qué pasó con la empatía? ¿Por qué la empatía se volvió un like? ¿Por qué la empatía se volvió un corazón? ¿Por qué la empatía dejó de ser literalmente pararnos de nuestra casa y saludar a todo el mundo, darle una sonrisa a las personas? Y se los quiero invitar a hacer como un ejercicio, y como al final todos me van a seguir en mis redes y los voy a estar chequeando, me van a escribir: Lau, hice hoy el ejercicio de sonreírle a todo el mundo, incluso sin ganas. Porque muchas veces no tenemos ganas de sonreír. No tenemos, pero el efecto que ustedes van a ver en las personas, en el entorno que tiene a su alrededor, simplemente con cambiar esa actitud. Y me van a contar. Adicionalmente, la salud mental. ¿Quiénes de acá saben que estamos viviendo el desbordamiento más grande de salud mental en el mundo?
¿Lo sabían? Bueno, en este momento tenemos todos, yo y todos ustedes, ansiedades, depresiones, o sea, todos estamos pasando por ahí. ¿Y qué estamos haciendo con ello? Poniendo una pantalla al frente. Entonces, ¿para qué estamos haciendo tecnología en realidad? El autocuidado. Resulta que tanta hiperproductividad, tanta saturación, tanta necesidad de cumplir resultados, de dar procesos, de mejorar cosas, de hacerlo más eficiente, de ser más rápida, de ser más rápidos, de ir aquí, allá, viajar, hacer, pum, pum, pum. ¿En qué nos está afectando? En el autocuidado. Cada vez somos menos conscientes de la responsabilidad que tenemos de dormir bien, comer bien, voy a decir algo muy grotesco, pero es necesario, cagar bien, estar bien rodeados, cuidar nuestras relaciones, nuestro entorno, aprender a través del diálogo quizás a pedir perdón cuando es necesario, a tener esas conversaciones incómodas, a transformar eso que en el día a día nos agobia a todos y cada uno de los seres humanos, y que el simple hecho de que porque creemos que entramos en una empresa, entonces yo dejo de ser humana, yo dejo de ser yo. Cuando empecemos a reconocer dentro de las organizaciones que las personas son un todo y que una persona a la que tú le pagas por hacer parte de cumplir tus sueños, tus metas, tus propósitos, debe ser una persona cuya responsabilidad del cuidado de alguna manera sí es tuya. Pero principalmente es de uno mismo. Porque yo les hago una pregunta, ¿dónde está el más rico del mundo aquí enterrado feliz en una tumba que pudo compartir? En cambio, ¿qué se llevan las personas cuando son personas que comparten, que son empáticas, que sirven con amor, que son buenos líderes, que cuidan de su tribu, que cuidan de su gente? Quizás de pronto no sea el más millonario, pero quizás sea una persona que deja huella, inspiración y promueve un mundo diferente para otros. Entonces, el autocuidado es una responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos aquí sentados. Y ese autocuidado que hoy se conecta con la obligatoriedad que tenemos todos de velar por nuestra salud mental. Porque al estar tan agobiados con tanta tecnología, al estar tan saturados de la necesidad de estar optimizando procesos, haciendo las cosas más rápidas, nos estamos olvidando de lo principal y fundamental, que es ese autocuidado, en donde respirar, se los voy a volver a nombrar, dormir bien, comer bien, aprender a respirar. La mayoría de las personas no sabemos respirar. Y la respiración es la llave maestra de la poder volver a la conexión. Y es tan sencillo. Muchas veces pasamos horas de tratamientos médicos y cosas y la respuesta está en cagar bien. El Ayurveda lo dice desde siempre, la salud, ustedes van a investigar los textos ayurvédicos y te van a hablar de la responsabilidad que hay en la alimentación justamente para eso, la salud viene de ahí, tu digestión habla muchísimo de cómo está tu salud mental y física. Y la empatía, el cuidado y la empatía por ti y por los demás. La empatía por poder resolver situaciones y cosas conflictivas que se nos generan a todos al interior de nuestras compañías. Entonces, yo hablo del cuerpo siempre como la primera tecnología, la tecnología más importante. La tecnología que quizás ahora, en este momento del planeta, es la principal tecnología en la que nos deberíamos estar enfocando. Obviamente, acompañándonos de las otras super tecnologías que nos han entregado. ¿Qué es la inteligencia artificial en realidad? La inteligencia artificial es la manera en la que tú puedas integrar un conocimiento de algo que te apasiona para hacerlo mucho mejor. ¿Cómo no lo vas a usar? Yo digo que es la manera más práctica de volvernos superhumanos,
Pero ese ser superhumano tiene que reconocer esa realidad humana que tengo yo, esa posibilidad que hay en mí, que habita en mí, y por eso es importante conocernos, saber cómo eran nuestras familias, nuestros linajes, de dónde vienen, qué historias tienen, qué traumas, qué cosas, porque hay miedos y cosas que tiene uno que realmente no son nuestras. Vienen de otras generaciones, incluso vienen de nuestros mismos países, de nuestras mismas culturas. Entonces, ¿cómo cómo conocernos desde ahí, cómo reconocernos desde ahí? Y se los voy a poner de tarea. Cada uno hoy va a llegar y le va a pedir a su inteligencia artificial que le haga su carta astral. Pero además le va a pedir, le va a contar cosas de su familia, de sus papás, de traumas, de cosas, de todo lo que usted le pueda dar a esa herramienta para que usted le den mejores tips de cómo hacerlo mejor, señor y señora. De cómo conectar eso que a cada uno nos hace diferentes y únicos, y cómo sacamos esos elementos a relucir, sí, usando tecnología, pero a favor tuyo. Y esto es una forma en la que tú misma puedas empezar, o tú mismo puedas empezar a regularte los elementos de los que se les hablé ahorita, del autocuidado. Entonces, señor inteligencia artificial, tengo tal conflicto con una escorpiana de tal cosa, ayúdeme a solucionarlo. Y créanme, que salen cosas maravillosas e increíbles. Entonces, la invitación es a reconocer que claramente la tecnología es un vehículo que nos va a permitir transformar el planeta. Pero la primera nave, el primer vehículo que tiene que estar bien para que el resultado de eso que estamos creando nosotros pueda generar un impacto positivo, ¿dónde está? En el cuerpo. Y aquí les voy a volver a pedir que se vuelvan a parar. Quiero que se paren, vuelvan a abrir sus piernas. Quiero que pongan su mano izquierda acá y su mano derecha en su corazón. Y vamos a hacer un ejercicio de respiración. Entonces, el que quiera cerrar los ojos, bienvenido. El que los quiera tener abiertos también, permítanse la experiencia como mejor lo sientan, le convengan. Y desde ahí vamos a sentir cómo nos entra el aire por la nariz. Lo vamos a retener en la parte baja y lentamente lo vamos a soltar nuevamente por la nariz. Inhalan, inhalan y lentamente exhalan. Nuevamente inhalan, inhalan y exhalan. Nuevamente inhalan, inhalan, sueltan. Y ahora les voy a pedir que suelten sus manos y van a empezar a girar sus manitos de un lado al otro. Tengan cuidado de no pegar al vecino. Soltar nuevamente el cuerpo, soltarlo, 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 tin, 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 mueva la caderita, una ruedita para un lado, una ruedita para el otro. Eso. Ahora, algo que nunca hacemos, y ustedes han visto que hacen los animales, estiran. Todos los animales se estiran menos nosotros, pasamos horas frente a una pantalla, frente a un computador, y no nos estiramos. Les voy a enseñar a estirar. Entonces, voy a tomar el frente, llevo para el frente, inhalo, inhalo, inhalo. Aprieto el culete, lo meto para adentro y desde ahí exhalo por lado. Inhalo nuevamente, aprieto el culete. Inhalo para arriba, 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 suelto mis manos, para arriba, con las manitos, muevo, sonríe. ¿Se dieron cuenta que esta es la maquinita más importante que tenemos? Que sin esta maquinita, por más inteligencia artificial que creemos,
por más celulares que nos inventemos, si esa maquinita no circula bien, ¿de qué sirve? De absolutamente nada. Pueden sentarse. Entonces, ¿cuál es nuestro principal reto actual en este momento? Rediseñar nuestros sistemas, rediseñar nuestras formas de producir, rediseñar cómo tenemos que operar nuevas versiones de ser humanos, de converger en la multiculturalidad, de hablar sobre la diversidad en nuestras mesas de todo, de pensamiento, de colores, de zonas, de absolutamente todo. Y cómo vamos a crear esas ciudades de ese futuro, esas versiones de futuro, en donde ya simplemente no nos puede importar el signo pesos, donde lo que tiene que importar realmente es que podamos construir estructuras donde realmente la gente aprenda o se sienta bien, porque de nada sacamos seguir construyendo un mundo súper acelerado, hiperproductivo, cuando todos aquí estamos fritos, todos acá ansiosos, todos acá deprimidos, todos acá sin las herramientas y las facilidades para poder salir a subsanar nuestras debilidades de humanos. Entonces, si seguimos alimentando simplemente empresas, gobiernos, familias, cuyo objetivo final simplemente es tener cosas, poseer cosas, hacer cosas, ¿qué civilización nos espera a futuro? ¿Qué transformación, qué vamos a dejarles a las futuras generaciones? Entonces, esa es una invitación a que todos los empresarios de aquí en adelante, cada vez que se sienten a hacer ese plan de negocios, ese Canva, ese análisis de para dónde va el proyecto, no olvide este concepto. No olvide que hoy se trata de pronto generar unos recursos a hoy y cómo va a ser eso mañana y qué le vamos a dejar a las futuras generaciones, qué tipo de humanos y civilizaciones queremos ser a futuro. La economía del futuro para mí cada vez será más colaborativa, o al menos así la sueño. ¿Por qué debe ser más colaborativa? Porque al volverla más humana, volvemos otra vez a lo básico, a lo sencillo, a lo que dejamos de hacer. Qué difícil que es hoy en día, por ejemplo, verse con los amigos, con las amigas. Qué difícil que es hoy en día compartir espacios humanos sensibles en donde hablemos de nuestras realidades, no solamente de decir, ah, sí, soy la superempresaria y me gané tal premio y estuve en tal cosa, bla, bla, bla. Que de nada vale si por dentro no estás bien. De nada vale si al final lo que estás creando es simplemente un resultado que vuelve a ser del mismo objetivo. Dinero, 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 dinero. Cuando hoy estamos claros que por más dinero que produzcamos, si realmente no atendemos lo prioritario, que es cuidar nuestros recursos, que es cuidar nuestra capacidad mental, pues creo que el resultado, aunque no quiero ser fatalista, pues A más B. Entonces sí tenemos una responsabilidad muy grande. Y es una responsabilidad que, vuelvo y digo, no depende de otros. Depende de cada uno de ustedes y de la conciencia que cada uno de ustedes ponga de cara a lo que hace en su día a día. Empieza por la sonrisa del día a día, empieza por el autocuidado de cada uno de ustedes, empieza por la posibilidad de humanizar que las personas de mi organización, ¿cómo están? ¿En qué están? ¿Cómo las puedo apoyar? Y desde ese lugar en donde empezamos a sembrar y a cuidar y a entender al otro, el resultado es eso mismo, pero para ti. Porque cuando tú entregas, te llega a ti. Y aquí les quiero contar de algo que yo vengo practicando desde la pandemia. Resulta que a mí me encanta la moda. Me fascina la ropa, me encanta. Y en la pandemia me contrarié mucho, me pregunté mucho sobre, pucha, ¿por qué tengo tantas carteras? ¿Para qué tengo tantos zapatos? Y empecé a hacer esta pregunta siempre en mis presentaciones y cosas. ¿Cuántos pares de zapatos tenía tu mamá a tu edad? No muchos, ¿verdad? Ni tampoco tantas carteras, ni tampoco tantas cosas, ni tantas necesidades. Nosotros,
¿Cuántos juguetes teníamos cuando éramos chiquitos? Quizás no tantos, quizás los necesarios. Y ahora simplemente llenamos a los niños de cosas y cosas y cosas y cosas. Pero desde ese momento, entonces empecé a hacer algo que dije, bueno, ¿y qué tal si esto que yo digo lo pongo en acción en algo tan sencillo como la ropa? Y empecé a compartir mi ropa. ¿Y cómo comparto mi ropa? Pues me di cuenta que cada vez es más difícil verme con mis amigas, que cada vez es más difícil tener espacios de chicas. Y los espacios de chicas, son necesarios para las mujeres. Necesitamos de conectarnos con otras mujeres. Somos una especie rara que si no se siente en conexión con otras mujeres, pierde como un poco de su poder y su valía. Entonces empecé a invitar a mis amigas a mi closet y decirles, ¿qué te gusta? ¿Qué te quieres llevar de acá? Y muchas veces se me llevaban cosas que amaba y sentía dolor, o sea, físicamente sentía, que no vaya a mirar esa, que no vaya a mirar esa, y la dejaba guardadita, justo, ¡pin! Ay, y se iban esas cositas. De pronto, al segundo día, al tercero, nunca pasaba más de una semana, se los aseguro. Me llegaban no una, 2, 3, 4 o hasta 5 cosas que me gustaban mucho más que la que había entregado. Y esto se los traigo como un ejemplo de cómo nosotros en el día a día, simplemente haciéndonos conscientes de algo tan sencillo y tan básico, podemos transformar un montón de cosas. Yo hoy en día no es que no compre, si veo algo que me gusta mucho me lo compro, pero por ejemplo, todo lo que tengo puesto en este momento, por ejemplo, hoy le quité la etiqueta, hacía parte de una pieza de una amiga con la que me reuní hace 8 días que venía para este viaje y dije, bueno, quiero contarles allá en mi charla que toda mi maleta es producto de mi truequero. Y es así. Esta, por ejemplo, hoy le quité la etiqueta. Entonces es un ejemplo de muchas acciones que en el día a día podemos hacer tanto como humanos como empresarios, porque sí tenemos una responsabilidad muy cara hacia la transformación. Sí tenemos un indicador muy importante que cumplir y un reto muy grande como humanos en este momento, y es cómo vamos a desmontar el desmadre ecológico, mental que tenemos en este momento. ¿Cómo nos quitamos menos cargas y menos expectativas? Porque además, un ejemplo tonto, pero es una carga para nosotras. Porque entonces, si saliste en la foto de la Instagram con la pinta, entonces ya no te la podés repetir. Entonces ya tenés que ir a comprarte otra más. Y cuando te vas a ponerte a comprarte otra más, pues te das cuenta que endeudaste más la tarjeta de crédito. Y ¿saben qué? He estudiado mucho yo en los últimos años de qué es lo que más exacerba que la cabeza se enloquezca. Las deudas. Yo trabajo con población muy joven y empecé a estudiar qué les pasaba, porque hoy en día el problema más grande que tienen los empresarios en la industria tecnológica es la retención de talento. Resulta que tú para hoy conseguir un buen talento te demoras 3 meses consiguiéndolo, 3 meses entrenándolo, y por estadística los jóvenes entre los 25 y 40 años, jóvenes, cambian de trabajo al mes 7.5. ¿Ustedes han hecho cuentas de cuánto eso le vale a su compañía? Le vale el 150% del salario a una persona al año en Latinoamérica, y en Europa vale el 215% del salario a una persona al año. Para mí es como si nos hubiéramos inventado un sistema que por más de que le metamos números y ciencia no va a dar. Porque mientras sigamos sobrecargando a la gente en los trabajos y además no tengamos comprensión del efecto pospandémico, porque yo creo que realmente no entendimos qué pasó en la pandemia. Siento que todavía tenemos ese pospandémico que no hemos podido como entender qué pasó, qué le pasó a los jóvenes. Porque ahora nos quejamos, no, es que ninguno es estable y todos cambian y son muy sensibles y no de qué y tan, y los empresarios es un tema complejo, y por más de que nos inventemos incentivos, no, es que yo le dejo de trabajar desde la casa, pero es que además le regalo tiquetes, pero es que además, y estos no se quedan. Es porque no hemos comprendido la totalidad del fenómeno de lo que fue y de lo que nos pasó.
Y el problema de no comprenderlo es que realmente no tenemos mucho tiempo. Si ustedes van a ver hoy en día los indicadores que están reflejando el calentamiento global, la pérdida de biomasa, la pérdida de animales, la pérdida de todo lo que estamos teniendo en el planeta, al igual que nuestra salud mental, está en alerta roja. Entonces, vuelvo a preguntarles, ¿para qué estamos creando la tecnología? ¿Cómo la estamos usando? ¿Cuál es el fin último, digamos, en el que nosotros realmente queremos proyectar esa semilla? Porque cada uno de los emprendedores que son es un sueño que se transforma en una semilla en el mundo real y empieza a dar unos resultados. Pero si esas semillas que estamos creando simplemente nos están dando los resultados y los indicadores que estamos demostrando hoy en día, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a crear? Definitivamente, pensarnos en un futuro, sin pensarnos en un futuro en donde realmente seamos más humanos, donde sí podamos crear robots, podamos optimizar procesos, hacer las cosas más rápidas, optimizar cosas del día a día. Pero si a eso no le incorporamos el elemento principal desde nuestra humanidad, no vamos a llegar a ningún futuro. No vamos realmente a poder transformar. No vamos a poder ni siquiera llegar a los resultados que requerimos. Hoy muchas de las empresas además están sujetas o dependiendo de muchos temas del clima. Leí bastante sobre su economía y entiendo que hay mucho de lo que ustedes producen que tiene que ver con la agricultura. Si desde la agricultura, que es un elemento tan sensible al clima, no entendemos que hay que tener un cuidado que implica todo un universo de elementos, ¿cómo vamos a seguir siendo productivos desde la agricultura? Hay que empezar a estandarizar, hay que empezar a medir, hay que empezar a cuidar. Y vuelvo y digo, empecemos por el principal cuidado. Incluyamos a las mujeres. Segundo, tengamos en cuenta los animales, tengamos en cuenta los elementales y creemos organizaciones y modelos que realmente generen un impacto pensando primero en quién. En que este CEO, que es cada uno de ustedes, coma bien, duerma bien, piense bonito, se rodee bonito, se conozca y se conozca en sus debilidades y en sus potencialidades. Y sus debilidades, use la inteligencia artificial y las demás herramientas para mejorarlas, y todas las potencialidades, pues las exacerbe para que lo pueda hacer mucho mejor, mucho más rápido, pero mucho más rápido pensado en qué, y esto es algo que me parece muy valioso de poder tener esta conversación hoy, pero si hoy podemos tener trabajos en donde trabajemos la mitad del tiempo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no la otra mitad del tiempo nos la dedicamos a hacer lo que sí nos gusta? A ir al gimnasio, a visitar a un familiar, a ayudar a otras entidades, organizaciones, a apoyar a otro, a apadrinar a otro emprendedor. ¿Por qué esta superproductividad que al final solamente nos está afectando en dónde? Acá, en esta cajita, en esta navecita, que es la encargada de hacer que los sueños, proyectos que tenga cada uno de ustedes realmente se pueda cumplir, se vuelva una realidad. Y concluyo básicamente diciéndoles que esto no podemos verlo como algo ajeno, que esto no podemos seguir viéndolo como algo futurista y cuya responsabilidad simplemente hace parte de o gobiernos, organizaciones, sino que realmente es un elemento de me paro, ubico mi cuadrito y cómo desde mi cuadrito lo puedo hacer mejor. Y cómo desde mi cuadrito lo puedo hacer mejor en todos los sentidos. Cómo soy mejor miembro de familia, cómo soy un vecino que todos los días sonría, cómo soy un vecino que si tiene alguna dificultad
con sus empleados o las personas, tenga las herramientas no para llenarse de rabia y de ira y de más dolor y sobrecargar más al cuerpo de elementos que no nos permitan estar bien, sino que pueda salir a sanarlo, a hablarlo. No nos enseñaron a hablar, no nos enseñaron a dialogar, no nos enseñaron a mirarnos a los ojos siquiera. Ya hoy en día uno ve a una persona a los ojos y las personas se asustan. La tecnología bien utilizada es la herramienta que nos va a permitir la salvación. Pero la principal tecnología en la que cada uno de ustedes aquí presentes debe enfocarse es en la de su autocuidado. Solamente desde el autocuidado yo puedo transformar a otra persona. Quienes son padres, tú puedes decirle a un niño, tienes que hacer deporte, no tomes gaseosa. Pero ¿y si tú lo haces? Y esto conllevaba a todo. Tú le puedes decir a un empleado, oye, tienes una actitud que no me parece tan chévere, no me gusta. ¿Y cómo es la tuya? Somos co-creadores de un futuro. Y somos co-creadores de un futuro desde los pequeños ejercicios del día a día de rehumanizarnos, como hasta los macros gigantes de pensarnos en ser grandes corporaciones y definir objetivos gigantes hacia futuro. Val López, volviendo al mundo corporativo, básicamente, para mí el reto más grande que tengo en este momento es volver a Val López un servicio público. Yo voy a volver esa herramienta a un servicio público. Les voy a decir por qué. Porque solo el día que nos cueste contaminar el agua, solo el día que nos cueste darnos cuenta cuánto estamos generando en cada una de nuestras acciones, vamos a comprender que debemos cuidar. Y el problema es que si no lo hacemos rápido, podemos hacer muchas cosas, pero los recursos son finitos. Y hasta el momento no hemos descubierto ni un planeta B ni la posibilidad de estar en otros lugares. Y cada día va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y siento que son muy pocas realmente los líderes, emprendedores y personas conscientes de esta realidad. A rehumanizarnos, a reconectarnos. Inclusive, la misma plataforma debería poder medir la salud mental de cada uno. Y cada uno que se vaya con ese indicador de decir, ¡ay, sí! Hoy, porque es que saben que estamos tan desconectados y tan hiperproductivos que a veces ni siquiera sabemos cómo nos sentimos. A veces salimos en automático y ni siquiera sabemos qué está pasando, qué está transitando en mí, qué tengo que solucionar. Entonces, si empezamos a usar esas herramientas, empezamos, bueno, sí, hoy reconozco, hoy de pronto sí estoy gruñona, estoy triste, estoy aburrida. Pero así como lo reconozco, entonces también me hago cargo de decir, bueno, ¿y cómo puedo cambiar esa actitud? Y entonces como ya me conozco, entonces puedo decirle a mi inteligencia artificial, vea, es que hoy amanecí triste, usted que me conoce también, que conoce mi carta astral, que conoce el lugar donde vivo, que conoce mi trabajo, que conoce mis objetivos, que conoce todo, bla, 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 ayúdeme a quizás, deme 3 tips que yo pueda implementar hoy para hacer que esta bravura, este enojo, esto que estoy sintiendo, se pase más rápido. Lo pueda transitar, porque no es negarnos estar en los lugares donde estemos, desde la tristeza, desde cualquier síntoma que tengamos, es qué hacer con ellos y cómo llevar eso de manera positiva para que cuando yo esté allá en ese trabajo liderando a esa persona lo pueda hacer inspirado de mejor manera. Ya las personas no estamos aquí motivadas simplemente por el dinero y sobre todo la gente joven. Las personas jóvenes, por más de que tú les pagues, ellos si no se sienten bien tratados, si no sienten que hacen parte de proyectos donde además se les tenga en cuenta, que sean parte de, no se sienten parte de las organizaciones. No van a dar el mejor resultado. Así que la responsabilidad de quién es. Y con esto, pues quiero invitarlos a que de verdad se lleven 3 ejercicios. El primero, sonreír. Sonreír. Así estén tristes. Esto es un marco, pero es un marco que juega con una cantidad de cosas. Sonreírle a las personas. De pronto, y a veces vamos en el automático así y uno se da cuenta y lleva todo el día así. ¿No han visto que ya todas tenemos esto de estar así como? Bueno, cambiémoslo por este. Y me cuentan el efecto. 2,
Van a hacer su carta astral, van a pedirles que les vote su carta astral, su contexto familiar, su ICP Index, para saber qué tipo de líderes son. Se lo van a pedir a la inteligencia artificial. Y se va a ir cada uno de ustedes con una tercera tarea. ¿Cuál de estos elementos de autocuidado, sueño, comida, movimiento, respiración, puedo optimizar, puedo hacer mejor? Y que así como cada uno de ustedes tienen sus empresas, KPIs y definiciones de objetivos, se tracen esos KPIs y utilice la misma inteligencia artificial para que le diga, vieja, no está cumpliendo los resultados. Ya hizo su respiración del ratico, ya se tomó su vasito de agua, fue al gimnasio, llamó a su hermana, hizo algo por sentirse bien. Y espero que con estos 3 elementos no solamente les quede grabado que la responsabilidad de una empresa no solamente radica en los números, no solamente recae en el pensamiento lineal de objetivos, en la energía masculina, sino que hoy, señores y señoras, y especialmente las señoras, nosotras hoy tenemos un llamado a recuperarlos a ellos. Y recuperarlos a ellos no es pelear con ellos, ni sentirnos superiores a ellos, ni nada. Es todo el contrario. Como les dije, enamorémoslos, conquistémoslos, cuidémoslos. Volvamos a ese rol de mujeres, de protectoras. Hagámosles ver sin pelear y sin discutir cómo realmente en equipo, integrando lo que para ellos saben hacer muy bien y lo que nosotras sabemos hacer de manera natural, realmente podamos pensar en un futuro diverso, en un futuro equitativo, en un futuro pensado en donde todos los elementos podamos convivir en paz y tranquilidad. Muchísimas gracias a todos. Espero que se lleven esa navecita con ganas de moverla y de sonreír.